Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, bienvenidos una semana más al programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha, que semana a semana llegamos a nuestros agremiados y al público en general con temas de mucho interés. Hoy, precisamente el día que el Consejo Nacional Electoral ha realizado la convocatoria al proceso electoral 1917, vamos a topar precisamente algunos elementos fundamentales sobre el derecho electoral. Vamos a iniciar porque estaremos durante varios programas conversando sobre este tema. Hoy contamos precisamente con dos invitados conocedores de la materia. Quiero agradecer al doctor Simón Jaramillo Malo, doctor en jurisprudencia, abogado por la Universidad de la SUAY, especialista superior en legislación por la Universidad Andina Simón Bolívar y que hoy cumple las funciones de subdirector nacional de la Corporación Participación Ciudadana. Gracias por aceptar nuestra invitación. De igual manera al doctor Richard Ortiz, abogado, doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, PhD en Ciencias Políticas, catedrático de la UDLA y exsecretario general del Tribunal Contencioso Electoral. Gracias por aceptar nuevamente la invitación del Colegio de Abogados. Quisiéramos empezar contigo, Richard. Indudablemente, durante los últimos procesos electorales, es evidente cómo va ganando el espacio la participación de las mujeres, aspiración de varios sectores sociales por alcanzar este elemento de género, de equidad. Ayúdanos un poco, es decir, ¿se ha logrado ya plenitud que en nuestro país, de una vez por todas, hablemos de equidad, de igualdad en la participación de las mujeres? Muchas gracias, buenas noches. Quiero agradecer al Colegio de Abogados por esta invitación. Hoy es un día especial para el país, es la convocatoria de elecciones y el tema de las mujeres es un tema fundamental en la equidad electoral. Creo que es importante tomar en cuenta primero el artículo 116 de la Constitución, que manda que el sistema electoral debe propender a la equidad y paridad de género. Y si revisamos nosotros la historia de las luchas de las mujeres por la igualdad política y por la representación parlamentaria igualitaria, tenemos realmente unos avances muy importantes en la representación parlamentaria de las mujeres. Basta recordar que en el primer Congreso Nacional de 1979 no había una sola mujer en el Congreso Nacional. En los próximos años, hasta 1996, hay algunas mujeres representadas, 4, 5, 7 mujeres, y en 1997 se da una reforma fundamental que introduce las cuotas en el Ecuador de un 20%, que obligaba a los partidos políticos que incluyan un 20% de candidatas en sus listas plurinominales. Y en el 2000 se da una reforma también importante que obliga a los partidos a un 30% de representación y en cada elección un 5% más. Esto se refleja en un desarrollo importante de la representación parlamentaria de las mujeres, y en el año ya 2000 hay un 17% de mujeres representadas en el Parlamento. Finalmente, la Constitución del 2008 introduce la representación paritaria de las mujeres, o mejor dicho, la representación paritaria en las candidaturas de las mujeres, y en esta última Asamblea Nacional, que fue electa en el 2013, hay un 38,7% de mujeres en el Parlamento, lo que en números absolutos representan el 53 mujeres de 137. En los estudios sobre representación parlamentaria igualitaria de las mujeres se habla de un equilibrio de géneros cuando se llega al 40,
60 de representación entre hombres y mujeres. Estamos muy cerca de esa igualdad entre el 38 y el 62% entre varones. Hay algunos elementos del sistema electoral y algunos componentes también del sistema de partidos que no permite que las mujeres alcancen una mejor representación. Uno de esos elementos es quién encabeza las listas de en las candidaturas plurinominales. Y en las últimas elecciones de 2013 para Asamblea Nacional, las mujeres solamente encabezaron el 17,8% de listas. La gran mayoría de listas, más del 80%, son encabezadas por hombres. Y eso tiene dos efectos, tanto en el número de candidatas como en las posibilidades de que las mujeres sean electas. Una de las batallas que todavía deben dar las mujeres es que una norma jurídica regule la representación paritaria en las cabezas de listas de las candidaturas plurinominales. Gracias, Richard. Es decir, estamos hablando de qué normativa hay, estadísticas. Simón, yo sí quisiera que en esta partecita nos ayudes tú en la práctica, lo que nos has dicho acá, Richard. No vemos a las mujeres en la representación de manera equitativa. ¿Qué hacer precisamente para ir logrando, ir superando? Porque siempre entonces la mujer iba o va de suplente, va segunda, va tercera, y entonces la mujer nunca, o ¿qué hacemos para que se lo considere que vaya primera? Bueno, la corrección de una práctica, y como abogados lo sabemos, las correcciones de las prácticas sociales tienen dos niveles. El jurídico, que operativiza de manera legal el corregir un problema que impide que una situación se dé. Creado el tema jurídico, entonces viene ya la implementación práctica. Me parece que desde lo jurídico, luego de varios años y de varios intentos fallidos, finalmente se solventó el problema. Conversábamos hace un momento que se estableció primero la norma de la paridad, pero la norma en los años 90 no fue más allá de la paridad. Eso originó que en una provincia donde se eligen 5 diputados, pues eran 2 o 3 o 3 y 2, los 2 últimos se los daba muchas veces, no siempre, se los daba a candidatas mujeres, o muchas veces incluso se los daba a las últimas suplencias, con una clara visión de cumplir únicamente la norma. Se fue avanzando en legislación y ya en estos últimos años la ley, como bien lo explicó Richard, establece, además de la paridad, un segundo concepto importante que es la alternabilidad y secuencialidad. Es decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Desde ahí pues tenemos ya corregido el tema desde lo jurídico. No veo desde lo jurídico qué más se puede hacer. Lo otro ya es el tema de cómo las candidatas mujeres se posicionan ante la opinión pública, ante el votante, y la madurez que tengan ya o que tengamos los ciudadanos y los votantes para medir con la misma vara. Esto se dio en base a un principio que es la afirmación positiva, ¿no? Afirmativa, es decir, se parte de que una persona está en desigualdad de condiciones frente a otra y por lo tanto la ley trata de nivelar. ¿Cuál era la inequidad que se producía? Hasta hace varios años, ya quizá en la última década o en las últimas 2 décadas esto ya no sucede, pero hasta hace 3, 4 décadas las mujeres en general, independientemente que sean o no dedicadas a la política, tenían menos acceso a la educación, tenían menos acceso al tema del trabajo. Entonces, evidentemente, esas limitaciones que tenían les impedía competir en igualdad de condiciones. Entonces, la ley crea el principio y trata de, mediante este favoritismo hasta cierto punto, tratar de igualar a un segmento de la sociedad que no tenía las mismas condiciones para competir. Gracias, Simón. Un poco cambiando de tema, Richard. En el actual Código de la Democracia establece 2 organismos electorales, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Necesitamos aprovechar el espacio que vamos a un proceso electoral, se nos aclare cuál es la función específica del Tribunal Contencioso Electoral, porque necesitamos saber eso, porque cuando se cometen infracciones acudimos al Consejo Nacional, dicen que se va para el contencioso y entonces los ecuatorianos necesitamos tener claras las reglas. Y ayúdanos tú como exsecretario, ¿cuál es la función del Tribunal Contencioso Electoral? Sí, un poco recordando la historia electoral de la vida republicana del Ecuador, en la primera constitución que crean órganos electorales independientes, la Constitución de 1945, constitución que tuvo una corta duración
y la Constitución del 1946 vuelve a ratificar la creación del órgano electoral independiente llamado Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral funciona en el Ecuador hasta la última Constitución. La Constitución del 2008 establece una nueva forma de organización electoral. Y esta nueva forma de organización electoral, de instituciones electorales, comprende el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo administrativo electoral, que la función básica y principal es la organización de la elección, su ejecución, la organización del proceso electoral en el día de las elecciones, el conteo de los votos, la adjudicación de los escaños y la posesión de las autoridades electas. En cambio, el Tribunal Contencioso Electoral tiene funciones jurisdiccionales. El Tribunal Contencioso Electoral es el juez electoral y es el que revisa la legalidad de los actos del Consejo Nacional Electoral. Dentro del sistema de impugnaciones electorales hay de dos tipos, administrativas. Es decir, el ciudadano normalmente tiene la primera instancia de recurrir al mismo Consejo Nacional Electoral o a sus organismos desconcentrados para presentar una impugnación o al Tribunal Contencioso Electoral. Pero cualquier decisión, cualquier resolución del Consejo Nacional Electoral puede ser revisada por el Tribunal Contencioso Electoral. Por ejemplo, ya para terminar, si un ciudadano no está incluido en el padrón electoral, puede recurrir al mismo CNE para que lo incluya. Y de esa resolución, que puede ser negativa, puede recurrir al Tribunal Contencioso Electoral. Gracias, Richard. Simón, ayúdanos. Otra inquietud que tenemos es, ¿hay igualdad de condiciones en la participación democrática en nuestro país? Si por un lado existe la posibilidad de que participe el poder, el Estado, y por otro lado las organizaciones políticas que no están en el poder, los unos tienen la posibilidad de utilizar la infraestructura, los bienes del Estado. ¿Hablamos de igualdad de condiciones? Uno de los objetivos que busca todo sistema electoral es justamente la equidad en la competencia electoral. Uno de los instrumentos para ello fue lo que conversamos ampliamente hace un momento, el tema de igualar a un segmento de la sociedad que no había tenido tradicionalmente los mismos accesos como eran las candidatas o las políticas mujeres. Otro de los elementos de equidad, o más bien dicho, otro de los elementos de inequidad, puede ser la que tú mencionas, que es la inequidad ligada a una posición política, a una posición electoral o a un cargo público. Y en eso los sistemas jurídicos buscan también nivelar. ¿Qué es lo que hizo la Constitución del 78 y del año 98? Prohibió que los candidatos vayan a la reelección sin renunciar a sus dignidades. Ahí, lamentablemente, nosotros hemos dicho la Constitución de Montecristi, acá les conocemos por los lugares donde fueron aprobadas, ¿no? La Constitución de Montecristi, creemos que en eso fue regresiva. Permitió que los candidatos vayan a la reelección sin necesidad de renunciar. Ello nos ha llevado a tener alcaldes, candidatos y a su vez alcaldes en funciones, el propio presidente, esta vez no, pero en otros procesos, asambleístas que al mismo tiempo son asambleístas y candidatos, generando evidentemente una inequidad en varios niveles de la contienda. Qué interesante, qué importante. En este momento vamos a dar paso a un corte comercial y regresamos con Debate Jurídico. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Nuevamente en Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Continuamos recogiendo ideas de amigos abogados con un amplio conocimiento en esta temática. Richard, si nos ayudas, precisamente nuestro pueblo hoy que ha sido convocado el proceso electoral para el 19 de febrero, creemos o necesitamos que sepan qué es lo que vamos a elegir, porque ahí está precisamente el destino de nuestro país. Las elecciones son muy importantes en las democracias. El Consejo Nacional Electoral ya está circulando por las redes sociales. Ha hecho la convocatoria para las elecciones del 19 de febrero del 2017. Se van a elegir 144 dignidades. Los ciudadanos el 19 de febrero recibirán
4 papeletas, una para presidente y vicepresidente de la República, uno para asambleístas nacionales, otra papeleta para los asambleístas que se eligen en su circunscripción y una más para 5 parlamentarios andinos. Los ciudadanos también, el día que voten, tendrán para las elecciones plurinominales, que son las de asambleístas, tendrán un voto por cada candidato, es el voto personalizado. Las diferentes circunscripciones del país está dividido en 31 circunscripciones diferentes. Lo especial también de las elecciones del 2013, que se repiten en el 2017, es que la provincia de Manabí estuvo dividida en 2 circunscripciones, que se eligen 9 asambleístas, la provincia de Guayas, 20 asambleístas, y está dividida en 4 circunscripciones. Y algo muy especial en la provincia de Pichincha es que se considera el Distrito Metropolitano de Quito como una sola circunscripción, pero que a su vez está distribuida en 3 circunscripciones, y lo poco que resta de Pichincha constituye una sola circunscripción. Gracias, información importantísima. Entonces, colegas y ecuatorianos, ya sabemos lo que vamos a elegir este 19 de febrero. Simón, ayúdanos entonces, tú como subdirector de Participación Ciudadana. Las noticias nos traen que firmaron un convenio con el Consejo Nacional Electoral para lo que se conoce como el conteo rápido. Los ecuatorianos queremos saber en qué consiste, en qué nos ayuda para transparentar el proceso electoral del 19 de febrero. Bueno, esta es una actividad que la desarrollamos desde hace algunos años, desde hace algunos procesos electorales. Es una suerte de conteo paralelo al que realiza el Consejo Electoral desde el ámbito no de la oficialidad, sino de la veeduría y la vigilancia ciudadana. Se identifican a través de un muestreo, identificamos las juntas y los recintos más relevantes a nivel nacional que nos dan un peso nacional confiable, que nos permite tener resultados paralelos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Al igual que con los exit polls o con las encuestas a boca de urna que suponemos se harán en esos días, que la ciudadanía tenga información confiable paralela a la información oficial, porque esa es la información oficial del Consejo Electoral. ¿Para qué le sirve esto al ciudadano, a la opinión pública? Básicamente para evaluar la tarea del organismo electoral. Lo que buscan estos conteos paralelos es dar confianza a la ciudadanía sobre cuáles fueron los resultados reales. El conteo rápido tiene técnicamente una gran ventaja, y es que no es como en el caso de las encuestas o sondeos, en donde se pregunta al ciudadano por quién votó, sino el veedor espera que se cuenten las urnas, y una vez que se han publicado los resultados en unos carteles junto a cada junta receptora del voto, ellos toman nota y esos son los resultados que contabilizamos. Entonces, eso es importante porque el conteo rápido opera sobre resultados absolutamente reales, sobre votos emitidos y votos contados. Ello ha hecho que en los procesos electorales el margen de error es el 1%, sin embargo nunca hemos tenido más de un 0,30 o 0,40%, porque al ser sobre los votos efectivamente contados, evidentemente la calidad y la confiabilidad de la información es muy alta. Gracias, Simón. Richard, en este propósito de tu conocimiento que nos ayuda a que todos los actores políticos estemos enterados, luego de las elecciones viene la asignación de escaños y se habla de 2 métodos. Para las listas nacionales, método de Wester, y para las asambleístas provinciales, método de Hong. Ayúdanos un poco en qué consisten estos métodos, o qué buscan como tales. Esta es una pregunta muy importante. Volvamos al artículo 116 de la Constitución. Este artículo manda que para diseñar el sistema electoral para las elecciones plurinominales, el sistema debe ser proporcional. Y la proporcionalidad, el criterio para medir si un sistema es más o menos proporcionalidad, es la relación que existe entre votos y escaños. Si un partido político recibe un 30% de votos, por la proporcionalidad debería recibir más o menos el 30% de escaños. Pero como está diseñado nuestro sistema electoral, hay algunos problemas en la proporcionalidad, y los elementos que influyen en la proporcionalidad son básicamente 2. La circunscripción, el tamaño de la circunscripción, que en el país la mayoría son pequeñas, y eso influye negativamente en la proporcionalidad, y lo otro es el sistema de adjudicación de escaños. Hay que recordar que la última reforma electoral importante de febrero del 2012, Alianza País impulsó 2 reformas importantes, que creo que es importante mencionarlas. Una es la simultaneidad de las elecciones, es decir, en el texto original de la Ley Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas, las elecciones de asambleístas y presidente no se llevaban a cabo el mismo día. Eso se reformó para que sea como antes. Y segundo, se cambió el sistema de adjudicación Jare por de Hont, y para asambleístas nacionales Wester. ¿Cuál es la diferencia entre Wester y de Hont? Los 2 sistemas son sistemas de divisores, es decir,
tomo los votos de un partido y les divido para una serie de divisores. Mientras que de Hunt lo hago para divisores continuos, 1, 2, 3, 4. Wester lo hago para divisores impares, 1, 3, 5, 7, 9. La diferencia está que Wester se aplica solamente para los 15 asambleístas nacionales, que es una circunscripción grande y da una proporcionalidad bastante aceptable. Mientras que de Hunt se aplica para el resto de asambleístas, para los 122, y es más concentrador. Ese es el problema de Hunt. La regla en los sistemas de adjudicación de escaños de divisores es que mientras más grande es la distancia entre divisores, más proporcional es el método de adjudicación. Gracias, Richard. Vamos a topar un temita, Simón, contigo, sin hacer una aseveración, pero que, como se dice en nuestro pueblo, todos lo conocen. ¿Podemos confiar en autoridades electorales cuando la mayoría de sus miembros tienen de alguna manera cercanía al gobierno? ¿Nos garantiza una transparencia del proceso electoral? Bueno, la Biblia dice, por sus obras lo conoceréis, ¿no? Esperemos que sí y confiemos en que realmente la actuación de los organismos electorales, tanto del organismo operativo, que es el Consejo Electoral, cuanto el organismo de juzgamiento, acá está Richard que lo representa, sean evidentemente imparciales, objetivas, claras, transparentes. Después de las elecciones tendremos quizá esa respuesta. Creo que el conteo rápido, por ejemplo, que hacemos como veedores ciudadanos de participación ciudadana, apunta justamente a eso, es decir, a darle al ciudadano elementos que le permitan evaluar a su autoridad. Por tanto, confiemos y esperemos que así sea y que el proceso se lleve. Siempre habrán temas logísticos, siempre habrán inconvenientes. Lo importante es que los inconvenientes o los problemas que hayan no sean de tal relevancia que nos hagan poner en tela de duda lo que pueda ser un resultado electoral. Bueno, veamos cómo dice, confiemos precisamente de nuestras autoridades electorales para el próximo proceso. Richard, tú nos has explicado perfectamente esto del método de Wester y de Hunt. Yo quiero insistir, con estos métodos se respeta la participación y los derechos de las minorías, porque la gente, la experiencia nos dice, bueno, un partido saca el 40% de votación y se lleva el 60% de representatividad. No sé si con estos métodos habrá que cambiarlos o continuamos con los mismos. Yo creo que es un tema importantísimo y quiero insistir en esto porque en la opinión pública o cuando se habla sobre esto, hablan los políticos o los candidatos, insisten mucho en el método, que sí influye realmente. Pero el elemento más decisivo y que debemos tomar en cuenta tal vez para una posible reforma electoral en el futuro es el tamaño de la circunscripción. Si en promedio, en cada circunscripción se presentan 10 partidos o organizaciones políticas y en promedio solamente puedo distribuir 4 escaños. No importa el método que utilice, es imposible que sea proporcional. Y si a eso le sumo el método de Hunt, que es más concentrador que Wester o que Hare, obviamente que sí hay una desventaja para los partidos minoritarios. La experiencia de las últimas elecciones es que de los 10 partidos, solamente 2 tenían oportunidad de recibir escaños. Partidos con votaciones importantes de más del 5%, de más del 10%, no alcanzaron ni un solo escaño. Pero como dije, esto se debe también a otros factores del sistema electoral que deben ser corregidos para conseguir una elección más justa. Gracias, Richard. Vamos a cerrar contigo, Simón. Entonces, ¿a qué le pedimos a la población? ¿Esperar el exit poll o el conteo rápido? ¿Qué es más confiable? ¿Y por qué? Ambas cosas. A ver, el exit poll es más rápido, porque las empresas que hacen exit poll van desde las 8 de la mañana y están consultando al ciudadano cómo votó. Por eso es que se cierra el proceso electoral a las 5 de la tarde y generalmente los canales de televisión, los medios, lo primero que hacen es presentar ya un resultado de exit poll. Tú lo puedes tener en una elección que no esté muy reñida, lo puedes tener a las 2 o a las 3 de la tarde. Obviamente por mandato legal no lo puedes presentar. Entonces el exit poll tiene la ventaja de que evidentemente es más rápido, se conoce más rápido. El conteo técnicamente es más confiable, porque en el exit poll dependes de que el encuestado primero te diga la verdad. Nosotros sabemos que ha habido mucho, siempre en todos los procesos, esto del voto vergonzante, ¿no? Habían candidatos por lo que la gente votaba y no decía que votaba. Pero además hay un problema, en caso de elecciones plurinacionales, cuando había que votar 16 diputados en Pichincha, más 15 diputados nacionales, más alcalde, más prefecto, más presidente, retener en la mente
exactamente cómo se votó es complicado. Entonces, hay el riesgo de que el ciudadano no quiera decir por quién votó o no recuerde con exactitud. Por eso un exit poll puede tener niveles de falla, de error de 4 o 5%. El conteo rápido, como opera sobre votos efectuados y votos contados, tiene un error. Entonces, la ventaja del uno, la agilidad. La ventaja del otro, evidentemente, es más confiable, sin decir que los exit polls no. En una elección muy apretada, quizá un exit poll corre el riesgo de no poder darnos un resultado seguro. Bueno, quisiéramos a esta altura de nuestro programa algunas conclusiones muy puntuales. Entonces creo que deberíamos todavía seguir luchando por una mejor participación de las mujeres para lograr un equilibrio de género en democracia y en participación de todos los sectores de la sociedad. Creemos de igual manera entonces que debemos pelear por una igualdad de condiciones de todos los actores que vamos a participar en las elecciones y vamos a confiar en los métodos de asignación, esperando que estos reconozcan la presencia de las minorías en nuestro país. Queremos agradecer indudablemente una vez más a nuestros amigos, colegas abogados, Simón Jaramillo Malo y Richard Ortiz por haber aceptado la invitación de debate jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.